Esta charla de hoy va a ser un poco lo que va a ser la presentación del aula. Es decir, vamos a tratar muchos temas, pero para daros una introducción. Luego, en siguientes sesiones, los veremos más a detalle. De hecho, casi todos los temas que vamos a tratar, algunos son incluso, podemos llamar polémicos, de que pueden dar mucho debate y tal. Y bueno, pues hoy no daría tiempo a darlo todo, ¿no? Entonces, hoy os presento un poco de qué vamos a tratar y sobre todo el porqué, de por qué vamos a hablar de estos temas, ¿no? Entonces, yo aquí siempre me gusta hablar de propuestas. Es decir, no vamos a hacer esto, y más en una universidad popular en la que digamos que todos estamos al mismo nivel, no hay un profesor arriba, un profesor abajo, sino que alguien propone temas y lo debatimos entre todos, ¿no? La charla de hoy va a ser más bien charla que debate, o sea, va a ser primero hablo yo un buen rato y luego ya comentamos las cosas, ¿no? Más que nada porque de tiempo, de estas 2 horas, a mí me interesaría más que hubiera debate a lo que voy a contar, ¿no? Y bueno, entonces, la idea de este curso tiene dos ramas, ¿no? Como 2 finalidades. Una es acercar la tecnología a las personas. O sea, y tecnología, como dice ahí, es lo que llevamos haciendo desde que controlamos el fuego o antes. Ahora parece que se identifica mucho la tecnología con los ordenadores, la electrónica, etc. Pero, en realidad, tecnología es cualquier herramienta que utilizamos a ser posible a nuestro favor, ¿no? Entonces, centrándonos un poco en lo que ahora llamamos tecnología, en ordenadores, digital, etc., pues si lo entendemos, podremos controlarlo y podremos usarla a nuestro favor. Si no lo entendemos, va a ser todo lo contrario. O sea, si no controlamos la tecnología nos va a controlar a nosotros. O otras personas o intereses nos van a controlar a través de la tecnología. Entonces, mi propuesta es decir, bueno, pues bien, vamos a ver si entendemos lo que es eso y entendiéndolo será más fácil que no nos engañen y además que le saquemos un provecho para nosotros, ¿no? Y la otra parte, la otra finalidad del curso es mostrar el lado social de la tecnología. Y la tecnología como tal, cualquiera que ha habido en la historia, véase el caso de la imprenta, pues se puede usar a favor o en contra. Y de hecho, cuando la imprenta salió, solo había unas personas que tenían acceso a lo que la imprenta producía y sobre todo a producir con la imprenta, con lo cual teníamos ahí una élite de privilegiados, ¿no? Ahora la seguimos teniendo, pero por otros motivos, pero el caso es que entonces, digamos, el pueblo llano o la gente de a pie no teníamos acceso a eso. Aquí con la tecnología nos pasa un poco lo mismo, hay mucho desconocimiento, es un mundo muy grande y a veces complejo, y sobre todo si no nos lo explican. Entonces, si no conocemos esas herramientas, pues va a ser muy difícil que le saquemos un partido a nuestro favor. Y parte de ese partido a nuestro favor es, digamos, por el entorno este que nos manejamos aquí de Sierra Norte, la Asamblea de 15M, etc., es los movimientos sociales en los que participamos y que la tecnología ahí nos puede servir como ayuda o como referente, ¿no? Una herramienta para trabajar. Y luego hay una frase que a mí me encanta, que yo me la tatuaría en la frente a veces, que es la red social N-1, que algunos conoceréis porque se usa mucho para el 15M. No es ni un Facebook ni un Twitter, es una mezcla un poco rara, pero bueno, es, digamos, una red social. Y ellos tienen como lema, porque las herramientas del amo nos sirven para desmontar la casa del amo. Si os fijáis, en tecnología estamos usando herramientas de multinacionales que se están haciendo millonarias gracias a nosotros, en algo que parece que nos dan gratis y que luego no es tan gratis y tal, y sin embargo estamos prisioneros de esas herramientas, de esas tecnologías, ¿vale? Entonces, si nosotros conseguimos usar nuestras propias herramientas de confianza, etc., pues este problema no lo tendrá. Bien, entonces, con todo esto en la cabeza y un poco como comenzó lo imposible, las primeras aulas que hubo y tal, yo estaba dando vueltas a que había
muchas referencias al concepto de soberanía, ¿no? Se habla de soberanía alimentaria, soberanía tecnológica, con idea de poder, digamos, ser dueños de nuestra propia alimentación o tecnología y tal. Y yo empecé a darle un poco vueltas a la cabeza sobre el tema tecnológico, ¿no? Y bueno, faltaría una soberanía tecnológica, es decir, ser autosuficientes con la tecnología y demás. Y bueno, pues empecé a darle vueltas, ¿no? De hecho, lo hablé con la gente y tal, y en algunos momentos nos orientábamos por soberanía tecnológica, y nosotros hablábamos de autogestión tecnológica. Bueno, había como diferentes puntos, ¿no? Entonces, yo me puse a hacer una especie de estudio, de análisis a qué sería esto. La primera conclusión que saqué es que el concepto de soberanía tecnológica, que se usa muy poquito, pero sí que se está usando, sobre todo por Sudamérica, está un poco más ligado a los estados. También a veces la de alimentaria o energética, pero no tanto. Y nosotros, sin embargo, en estos entornos que nos movemos hablamos más de personas. Entonces, bueno. Soberanía tecnológica, como digo, hay muy pocas referencias. Si buscáis en internet, hay algunas que están al final de la presentación, pero muy poquitas. Y en general, en soberanía alimentaria o soberanía energética, sí que encontráis más cosas. Aquí no. Entonces, hablando así con amigos y tal, llegamos a la idea de que soberanía tecnológica se quedaba con el concepto al que vamos a llegar por medio de la autogestión. Es decir, si cada uno, digamos que nos buscamos la manera de ser autosuficientes con la tecnología, pues entre todos conseguiremos esa soberanía tecnológica. No obstante, la voy a intentar desarrollar un poco. Capacidad de las personas de ser autosuficientes en el uso de las tecnologías, más o menos, y de hecho veremos como más posibles definiciones que tampoco tienen mucha importancia, ¿no? Es quedarnos con la idea, no aprendernos una definición. Vale, entonces, para entender todos estos conceptos quisiera explicar un poco, y sobre todo porque en estas charlas suele haber gente que ya tiene un cierto nivel técnico y otros que tienen muy poquito, ¿no? Entonces, yo quiero llegar a un equilibrio entre los que tienen poco nivel técnico me sigan y los que ya tienen un poco más no se aburren. Si de todas maneras, si hay algo que no entendéis, aunque os he dicho antes de que el debate lo haremos al final, pero cualquier cosa que en un momento dado no entendáis, cortadme y lo detallaré, ¿no? Entonces, he puesto aquí unos gráficos, los que tenéis por un lado el ordenador y por otro lado la persona, el usuario del ordenador, ¿no? El ordenador como tal, cuando se fabrica, está vacío, o sea, no sirve para usarlo, para trabajar, ¿vale? El ordenador lo podéis comprar en algunos comercios, no siempre, digamos, vacío, o podéis incluso montarlo en vuestra casa, o sea, con un poco de conocimientos se pueden comprar por separado los diferentes componentes y hacer un ordenador en casa, ¿no? Entonces, de entrada, ese ordenador es una máquina vacía, no tiene nada. Necesita unos primeros programas que hay que instalarle para que funcione, que es lo que se conoce como el sistema operativo y que la mayoría de vosotros identificáis con la palabra Windows, ¿no? Entonces, lo normal es que si vais a una tienda y compréis un ordenador, os venga ya con este sistema, que en fábrica no estaba, pero en venta sí, ¿no? Sobre estos programas ya pueden funcionar otros. Es decir, ese sistema operativo en realidad es como unos programas sencillitos para que puedan funcionar los demás. Es un primer paso. Lo más normal es que a lo mejor vosotros compréis un ordenador, os lo llevéis a casa, lo encendáis, os salga ahí el Windows o el sistema que hubierais elegido, pero normalmente el Windows, y entonces decir, bueno, pues puedo navegar por internet, puedo meter los archivos de la cámara de fotos, puedo hacer una serie de cosas con esto, pero ahora, por ejemplo, quiero ponerme a escribir un libro, y para eso necesitáis un programa un poco más avanzado, en la mayoría de los casos es el Word de Microsoft, que es un programa con el que podéis escribir textos largos y formatearlos, etc. Ese programa ya viene
en esta segunda onda. De hecho, lo normal es que con el ordenador no lo hayan vendido y tengáis o que comprarlo o buscar una vida para adquirirlo, ¿no? Es decir, tenemos ahí como 3 niveles, pero si os fijáis, estoy marcando unas divisiones. Aquí está el usuario o las personas, aquí está el ordenador y aquí están los programas, también conocidos como software, ¿no? Bueno, aquí una pequeña notita. En otros sistemas como GNU Linux, del que vamos a hablar a lo largo de hoy, ahí normalmente te viene todo junto. Es decir, físicamente no hay esa separación entre sistema y programa. En el mismo DVD o pincho de memoria ya te viene. Sin embargo, la gente que se mete un poco en GNU Linux sí que sabe diferenciar de qué parte es cada una. Eso es algo que ahora no nos interesa mucho. Bien, y luego hay un tercer nivel en el que con esos programas, los tengamos en nuestro ordenador o no, hay otras personas o empresas que nos pueden dar servicios, normalmente a través de Internet, ¿no? Vosotros hay cosas que las tenéis en vuestro ordenador y sin embargo hay otras cosas, el correo electrónico es una de ellas, que normalmente lo usáis a través de Internet, es decir, no está en vuestro ordenador, sino que está en el ordenador de Gmail o de Yahoo o de quien sea. Y con eso se pueden hacer, o sea, podéis, por ejemplo, tener un blog y no tenerlo en vuestro ordenador, sino que uséis los servicios de alguien que os lo va a hacer. ¿Vale? Con lo cual tenemos un nivel más para esto que estamos hablando, que es el de servicios. ¿Qué ocurre? Si cogemos estos 3 niveles, las máquinas, los programas y los servicios, vemos las necesidades que tenemos para ser autosuficientes tecnológicamente. Es decir, seremos autosuficientes, tendremos esa soberanía tecnológica, dependiendo de que podamos acceder a las máquinas, que podamos acceder a esos programas y usarlos como queramos, que podamos acceder a esos servicios, etc. Y sobre esto es sobre lo que vamos a hablar un momento. Por cierto, ¿se entendía más o menos esto? Sí. Sobre todo los que no tenéis así mucho nivel técnico, que los que conozco ya sé el nivel que tienen, como es un nivel así un poco. Vale, entonces con todo esto me planteé hacer una propuesta de definición de lo que sería soberanía tecnológica, ¿no? Así en corto sería un poco nuestra libertad para disponer de la tecnología y, muy importante, y usarla en la forma y condiciones que deseamos. Que ya vamos a ver como que una cosa es, vale, yo tengo esto, pero no siempre puedo hacer con ello lo que quiero. Bien, entonces, puestos a, como decía un amigo, elucubrar guerras mentales, pues a mí esto de soberanía, que por cierto, al final lo acabé cambiando por la autogestión porque había algún amigo que eso de soberano le sonaba campechano y no me gustaba mucho, pues yo me lo imaginaba como un templo griego, ¿no? A mí la palabra soberanía me recordaba, no sé, la antigüedad, y decía, vale, pues esto es como un templo y se sostiene con unos pilares, ¿no? Y entonces esos pilares es donde he puesto, va a ser algunos instantes, el acceso a las máquinas y veremos ahora lo demás. Y lo que vamos a ver ahora es un poco los condicionantes que tenemos para acceder a cada uno de estos puntos. Para acceder a las máquinas, pues primero, posibilidad de adquirirlas. Igual que si queremos llevar una soberanía alimentaria y queremos producir nuestros propios alimentos, necesitamos tierra. Para usar ordenadores, para usar tecnología, necesitaremos, pues eso, ordenadores, teléfonos o lo que sea. No comprar lo que quiera el vendedor. Aquí hay una cosa que suele ser muy habitual. La mayoría de las personas que están comprando ordenadores o máquinas de tecnología no entienden de esto. Con lo cual van a las tiendas y se vuelven con algo que para unas cosas les sobra y para otras se les queda muy corto. La tecnología, sin embargo, se podía adaptar a medida y cada uno comprar lo que necesita, etc. Y luego hay otra cosa muy parecida, que es no comprar lo que le interesa a los fabricantes, porque el vendedor te va a intentar vender de lo que tiene encima de la mesa en función de sus comisiones o de un stock que tiene que sacar para meter otro, etc. Mientras que los fabricantes en sí ya te han planificado mucho
lo que vas a tener que comprar, y en el momento que para comprar una cosa te meten otra, ya lo tienes dentro y a través de eso te pueden llevar a otros sitios, ¿no? Muchas veces los ordenadores están, digamos, diseñados por los propios fabricantes y a veces los fabricantes de programas, ¿no? Los ordenadores. Bueno, respecto a esto, hay fabricantes que tienen sus programas y sus arquitecturas que lo controlan todos ellos. El caso más típico es el de Apple, ¿no? Les venden los ordenadores o las máquinas y los programas que funcionan con sus máquinas. Esos programas no los podéis llevar a otra máquina o viceversa, ¿no? De hecho, estos llegan a hacer cosas como patentar tornillos y destornilladores que no sacan al mercado, de manera que sus máquinas, por ejemplo, solo las pueden abrir ellos. O sea, solo puedes llevarla a un servicio técnico de ellos y no podrías añadirle algo si ellos no quieren que lo añadas. En ordenadores tenemos también arquitecturas semiabiertas, que es sobre todo la típica que conocéis como PC, que viene de unos estándares que se crearon hace muchos años. Al principio cada fabricante hacía sus propios ordenadores y según le venía, y bueno, llegaron a un acuerdo que les salía más barato si cogían una arquitectura común y entonces todos podían comprar piezas que se fabricaran en forma más masiva y les salían más baratas, ¿no? Y eso es prácticamente la mayoría de los ordenadores que conocéis hoy en día, la arquitectura de PC. Esto, como digo, en el caso de un portátil es un poco más complicado, pero los ordenadores de sobremesa, torres y tal, vosotros podéis ir a una tienda a comprar el disco duro, a otra tienda a comprar la carcasa, a otra tienda a comprar el disco, a otra la memoria. Podéis elegir precios y modelos y montaros vuestro propio ordenador. Básicamente es lo que hacen los fabricantes. Y también hay algunas empresas y comercios que te permiten comprarles un ordenador a medida, ¿no? Es decir, vale, pues a lo mejor sobre una carcasa de decir varias, pues yo aquí quiero meter esta gráfica, este disco, esta memoria, etc. No siempre. Eso lo que nos permite es aprovecharlo mejor. Es decir, no tener ahí un mamotreto que a lo mejor hemos comprado porque es el último modelo y resulta que tiene unas cosas que nosotros nunca vamos a usar y sin embargo nos pueden faltar otras, ¿no? Y sobre todo nos permite un poco decidir cómo van a ser nuestros ordenadores, no ya solo cómo nos vamos a usar. Bueno. Y luego, uno de los problemas principales que tenemos con el acceso a las máquinas, y esto lo sabemos muy bien la gente que no usamos Windows, sobre todo los que usamos Linux, es que hay fabricantes de hardware, o sea, de máquinas, que no solo son, digamos, la máquina en sí, sino los componentes, que se fabrican con exigencias de los fabricantes de programas. Es decir, Microsoft, por ejemplo, llega a un acuerdo con una fábrica, con una empresa que fabrica tarjetas gráficas, la que permite, digamos, ver en pantalla, y dice, vale, yo te voy a comprar aquí yo no, pero la gente va a comprar una millonada porque van a ir por mi sistema, pero tú solo vas a dar las especificaciones para que funcione mi sistema. Con lo cual, en otros sistemas tienen dificultad y resulta que un ordenador de los que puedes comprar por la calle, pues a lo mejor para usarlo en Linux puedes tener algún problema. Con el tiempo esto se supera, ¿no? En Linux hay un montón de gente que está trabajando eso y acaban destripando la configuración de la tarjeta y acaba funcionando, ¿no? Pero a lo mejor el problema que tienes es que si compras un ordenador con justo lo que ha salido este mes, pues en Linux te tardará a funcionar un par de meses o tres. No suele ser gran problema porque normalmente es muy difícil comprar lo que justo acaba de salir, pero se puede ver. Bien, y entonces, en respecto a las máquinas, un deseo, ¿no? Aquí veis la definición de hardware libre de la Wikipedia, que viene a ser ese hardware que su diseño es público, es abierto y que cualquiera puede acceder a él tanto para volverlo a hacer como para programarlo. Vale. Segundo pilar, acceso a los programas.
¿Qué problemas podemos tener con el acceso a los programas? Por ejemplo, en el de acceso a las máquinas hay un tema que se me había saltado, lo he visto antes y me acuerdo ahora y lo comento. Hay países en los que se restringe el acceso a las máquinas, es decir, no solo a los programas o servicios, sino también a las máquinas. Hay países todavía en los que los ordenadores están prohibidos. Hay países en los que los teléfonos móviles están prohibidos. La población normal no puede usarlos y tal. Entonces, eso es otro problema de soberanía, que aquí todavía no lo hemos visto, pero no es buen tema. En cuanto al acceso a los programas, nos pasa lo mismo. Hay países que prohíben el uso de determinados programas o lo limitan, ¿no? Luego, el coste de los programas también puede ser un inconveniente para acceder a ellos, pues como el de la tierra, ¿no? Me acuerdo de una aula de agroecología que comentaban que gente que quiere dedicarse a la agroecología por aquí iban a comprar tierras y se las vendían a precio de ladillazo, ¿no? Como si fueran a construir no sé cuántos chalés y tal. Entonces, con los programas a veces nos pasa lo mismo. Hay programas que pueden ser demasiado caros para las personas u organizaciones que necesitan usarlos, ¿no? Entonces, eso puede ser una limitación. No siempre, pero en algunos casos sí. Digo no siempre porque programas básicos van a costar más la máquina que los propios programas. Ya son programas técnicos muy especiales los que sí que pueden ser más caros y a lo mejor los necesitamos a lo mejor más. Con esto hay un tema de siempre, que cada vez que hablo de estas cosas me dicen, que si yo lo puedo piratear gratis. Esa permisividad en la copia en realidad es una estrategia que lo que ayuda es a dominar el mercado. Con el tema de que el Windows o el Office o todas estas cosas se puedan piratear, lo que ocurre es que tienes una población inmensa que lo tiene en sus casas y lo sabe usar, y entonces cuando llegas a las oficinas de las empresas o de la administración, pues no se comen el tarro y dicen, pues si este ya me lo saben usar, pues compro este. Y ahí tenemos una serie de dependencias muy importantes, porque es decir, estos programas se meten no solo en las empresas, que pueden ser pequeñitas o medianas o grandes, sino se meten también en la administración del Estado, que es además uno de los mayores compradores de licencias de programas, ¿no? Luego veremos un poco el por qué estáis diciendo y qué tiene eso de mal. Luego veremos un poco el posible peligro que pueda tener, ¿no? Pero lo que ocurre es eso, que así por encima, primero tienen unos costes desorbitados, que esto se multiplica por el número de usuarios y no digo nada de las facturas que gastamos en estas cosas. Y luego además, como veréis más adelante, son programas que no sabemos lo que están haciendo y por debajo pueden estar haciendo cosas que áreas sensibles, como puede ser un ministerio, pues bueno, pueden tener sus implicaciones. Bueno, y otro punto de necesidad para el acceso a los programas es que hoy en día la mayoría se descargan de Internet. Entonces, si no tenemos un ancho de banda o una conexión a Internet en condiciones, pues vamos a tener un problema para acceder a ellos. Mucha gente ve que en su casa tiene DSL y que eso le va como una moto y se baja los vídeos y tal, pero cada cierto tiempo surgen tecnologías nuevas, porque hace unos años estas cosas de los vídeos por Internet no eran posibles, pero, por ejemplo, ahora cualquiera que haya usado un pincho de estos de que te conectas al ordenador en cualquier parte, eso tiene unas conexiones que no te permiten estas cosas. Y sobre todo, si además pues, no te vas a bajar un programa, sino, por ejemplo, programas como Linux o las actualizaciones de Windows, que son cosas que exigen mucho tráfico, eso como tengas un pincho, olvídate. Y como estás en un pueblo en el que no han puesto, por ejemplo en Venezuela, tardamos 4 o 5 años respecto al resto del país en tener ADSL. Y todavía hay pueblos por ahí que no lo tienen chunguito. Entonces, bueno, para el acceso a los programas es otro tema que tenemos que tener en cuenta. Y aquí una notita, lo que vamos a ver luego, que es el software libre, son unos programas que normalmente son gratis. No quiere decir que sean gratis, el hecho de que sea libre
es libre de uso, no de gratis, pero normalmente suele coincidir, la mayoría de ellos se pueden usar gratis. Entonces, eso también es un tema a considerar, que para una persona, yo aquí en mi ordenador tengo todos los programas que pueda necesitar sin haber comprado ninguno. Y aún así todo, algunas cosas que son gratis también puedes pagar por ellas y puedes hacer donaciones. Y de hecho, mucha gente se queda así extrañado. Yo, por ejemplo, el libro, pues pago, ¿no?, por él y por otras cosas, porque me interesa que eso siga adelante y tal, pero no tiene ninguna obligación. Bueno, acceso a los servicios. Servicios a nivel de persona tenemos en principio dos necesidades. Una, digamos, para con nuestro ordenador y otra para el uso que vamos a hacer de ese ordenador. Con nuestro ordenador, pues es posible que si no tenemos unos conocimientos mínimos, pues en un momento dado necesitaríamos un servicio técnico que nos lo repare, por ejemplo, ¿no?, o que nos diga tienes que hacer esto o tal. Incluso, pues bueno, a la hora de comprarlo, pues también se puede, digamos, acceder a alguien que nos aconseje a la hora de comprarlo, o simplemente pues vamos a la tienda y lo cogemos. Y luego lo que digo, sobre todo, pues el mantenimiento. Es posible que necesitemos instalar programas porque, bueno, hemos comprado el ordenador, oye, yo necesitaría ahora no sé qué. Pues si no sabemos, alguien nos tiene que echar una mano, ¿no? Y luego, digamos hacia afuera, el ordenador lo usamos mucho para servicios que se dan a través de Internet. Entonces, si el acceso a Internet es restringido y limitado, pues podemos tener algún problemilla. Hay países en los que directamente está prohibido el acceso a Internet, otros está limitado, y luego lo que conocemos como Occidente, pues últimamente están metiendo unas leyes para controlar muchas cosas de ahí y poner limitaciones, ¿vale? España entre otros. Bueno, y luego, la calidad y el precio limitan los servicios que necesitan muchos daños. Esto es un poco lo de antes. Igual que para bajar los programas o actualizarlos necesitamos una conexión a Internet decente, para acceder a esos servicios también. Si queréis acceder a un correo por Internet, mantener un blog o cualquier otro tipo de servicio, pues si vuestra conexión a Internet no es buena, pues tenéis un problema. Tenemos. Vale, la otra cara de la moneda, lo que os decía antes, los servicios en Internet. De repente, yo tengo la sensación como que todos nos echamos a correr y de repente estábamos ahí en medio del desierto y nadie se le ocurrió decir, ¿por qué estamos aquí?, ¿no? O sea, nos lanzamos todos a, yo me incluyo, a esto gratis, lo quiero, esto gratis, lo quiero, necesito no sé qué, esto gratis, lo quiero, etc. Y estamos, digamos, apoyando nuestra tecnología en un montón de cosas gratis, entre comillas, que, sin embargo, si os fijáis, pertenecen a unas multinacionales, a unas empresas tremendas, que tienen unas ganancias terribles, y dice, bueno, hay mucha gente que se pregunta, y dice, bueno, y si esto lo dan gratis, ¿cómo ganan? Que bueno, hay una primera respuesta que dan, dice, no, con publicidad. Pero bueno, no es publicidad exactamente. Esta frase no es mía, es de las frases que hay por ahí típicas, que dice, si el producto es gratis, el producto eres tú. Es decir, esta gente, realmente nosotros somos un producto. Y a lo largo de la charla veréis más detalles y veréis un poco para qué les servimos, ¿no? Pero realmente ahí no estamos, digamos, consiguiendo cosas gratis, sino que estamos trabajando gratis para otras personas. Primero y primer peligro, entregar nuestros datos. Nuestros datos no son solo cuando te piden el nombre, la dirección de correo y dices, yo siempre pongo el teléfono falso o no sé qué. Esos datos son una pequeña muestra, es tu identificación propia, ¿no? Pero lo primero es que normalmente en un sitio das unos datos, en otros te ponen uno como obligatorio, en otros te ponen otro como obligatorio y tú solo das el bueno, el obligatorio y tal. Y el NIF porque te controlan o no sé qué. Luego esto que ocurre, que esto
se vende a terceros. Es decir, si tú, por ejemplo, das unos datos a Google, a Facebook, a Twitter, no es que Google, Facebook o Twitter usen esos datos, sino que los ponen a la venta. Entonces, el señor que coge y compra los de Google, los de Facebook y los de Twitter, por poner un ejemplo, los pone todos juntos y dice, mira, estos tres tienen en común la dirección de correo o el NIF o tal, o sea, es de la misma persona. Y entonces eso que tú has dado por separado, que a uno le has dado un poco, a otros les has dado un poco más, pues resulta que luego lo tiene alguien todo junto. Y ese alguien puede ser cualquiera que lo quiera comprar. Es decir, pueden ser empresas, puede ser, que es normalmente, pero pueden ser gobiernos, o puede ser cualquier otra persona que tenga el dinero para comprarlo. Entonces, esa es una parte. Otra parte es cuando empezamos a dar más datos. Y más datos se pueden dar primero a través del correo. Es decir, cuando nosotros cedemos que nuestro correo no esté en nuestro ordenador, sino que esté en el ordenador de otra máquina, estamos aceptando que esa empresa se puede meter por ahí, puede coger las cosas, puede cruzarlas, etc. Y entonces no solo estamos dando la información que viaja en nuestros correos, sino de las personas que nos escriben. Es decir, no es solo una responsabilidad con nosotros. Imaginaos, y yo ahí me tiro muchas veces de los pelos, porque además tengo que reconocer que soy parte culpable, también participé en ello, pero en las asambleas, toda la información que nos dan las asambleas. Para que os hagáis una idea, Google ha empezado un proyecto piloto en Estados Unidos en el que a usuarios voluntarios les dejan que las búsquedas accedan también a sus correos. Es decir, que si tú, por ejemplo, pones en Internet para buscar en Google una palabra o una frase, si esa aparece en un correo tuyo, te sale ahí y dice, pues fulanito dijo en su día que tal. Por aquí por Europa parece que todavía le están poniendo pegas, pero bueno, está en ello, ¿no? Y luego hay otro tercer nivel, que es el de, que se está haciendo ahora muy famoso, de poner las cosas en la nube. Es decir, que guardemos nuestros archivos y nuestra información en vez de nuestro ordenador en servicios que nos dan gratis también, en este mismo concepto, para almacenar ahí. Pues es lo mismo. Tú sabrás lo que tienes en tu ordenador. A lo mejor, pues bueno, una cosa como esta presentación, que precisamente yo la colgué en internet para que sea accesible y tal, pues no hay problema, pero el resto de cosas que tú tienes en tu ordenador y que son privadas tuyas, si lo dejas en otro sitio, empiezas a perder el control sobre esos datos. Siempre me equivoco. Sobre esto, una reflexión muy rápida. Una de las cosas en las que mucha gente no sabe por qué tiene la dirección en Gmail o en Yahoo, normalmente, cuando nosotros contratamos una conexión a Internet, esa operadora nos da unas cuentas de correo, unas o varias, que no son gratis, las estamos pagando, es parte del servicio, ¿no? De hecho, esto en su día no solo te daban eso las operadoras, sino que te tenían que dar más cosas, pero bueno, por lo menos te dan esas, ¿no? Suelen dar unas cuentas de correo y unas cuentas, o sea, y un espacio para que quieras tener tu página web o almacenar información, etc. Eso, como veremos en la próxima charla, que es la de Explicando Internet, digamos que no está en tu ordenador de entrada, pero puede estarlo. Y tú puedes controlar el que esté en tu ordenador o esté en el ordenador de tu operadora, que es algo que no está accesible en principio desde Internet y que siempre es más seguro. Entonces, como digo, hay algunos servicios que a lo mejor no necesitábamos pagar por ellos, los tenemos, y sin embargo nos hemos tirado todo el mundo hacia Gmail y cosas de estas, ¿no? Para que lo pensemos, ¿no? No penséis que os estoy intentando convencer de nada todavía, ¿no? Simplemente dejar ideas. Esa es la segunda clase, ¿no? Eso es el módulo avanzado. Para avanzados. No, así en general, a ver, estos temas luego los quiero desarrollar en charlas de debate más tipo mesa redonda,
de poner sobre la mesa, pues tenemos esto, pues tal y cual. Yo lo que quiero ir sobre todo con esta charla es despertar conciencia, ¿no? Que empecéis a pensar. No que de repente ni os paséis todos a Linux, ni que dejéis quemar, ni cosas de esas, ¿no? Sino que empecéis a pensar sobre ello. Y, así un poco como resumen, valorar si el precio en libertad es preferible al precio en dinero. Con todo esto de la autogestión, yo siempre digo que esto es como la frase esa sobre la libertad de prensa, ¿no? Uno de estos magnates de la prensa americana dijo que la libertad de prensa era para el que tenía una prensa. Pues la autogestión es para el que tiene dos medios. Entonces, por lo general, esos medios, en algunas ocasiones hay personas que nos los ceden sin esas contraprestaciones y muchos nos los podemos hacer nosotros. A veces personas solas, a veces colectivos, pero sí que se puede ser autosuficiente. A veces tienes que pagar algún dinero, pero bueno, insisto, el precio de libertad es preferible al precio en dinero. Y por fin, cuando puse esos tres pilares para sujetar la idea de la soberanía, vi que me faltaba uno, ¿no? Y entonces dije, bueno, claro, todo esto está muy bien, pero si las personas no lo conocen o no lo entienden, pues tenemos un problema. Entonces, definí el acceso al conocimiento como la base sobre la que se tiene que apoyar todo esto. Es decir, si todos estos conceptos no los entendemos, no los comprendemos, nos va a resultar muy difícil el poder tener esa autosuficiencia tecnológica, ¿no? Entonces, usaremos mejor los ordenadores y los programas y servicios si los entendemos. Eso está claro. Y es un poco por lo que quería montar este obra, ¿no? Explicar las cosas. Más conocimiento, más autosuficiencia, más seguridad, pues un poco sobre lo mismo. Y luego hay otra parte. Si este conocimiento es público, podemos acceder a él más fácil. Si está protegido por patentes, copyrights y demás, pues no podremos usarlo. Entonces, cuanto más divulguemos estas cosas, más fácil será que más personas puedan acceder. Y cuanto más personas puedan acceder, más gente colaborando, la bola crece, ¿no? Y, en este sentido, una anotación breve. Hay una frase que casi no me atreví a poner aquí porque es un poco polémica, que dice: la propiedad intelectual es un robo. Entonces, como muchas personas, sobre todo al principio, le dicen, ostras, eso es muy fuerte, ¿no? Bueno, pero la Jabal es peligrosa. Es decir, el tema de que los derechos de autor se empezó creando un poco para proteger a los autores, entre comillas y tal, y realmente lo que se ha convertido es en que una serie de multinacionales explotan a los autores por un lado, menos a unos pocos que los inflan de dinero para que los demás se crean que les va a pasar lo mismo, y explotan a los que queremos acceder a esos contenidos. Y lo que ocurre es que, bueno, si la propiedad intelectual como la concebimos ahora hubiera funcionado desde el principio de los siglos, la humanidad no hubiera avanzado. Y el señor que de repente ve cómo hacer una rueda o cómo usar el fuego o la imprenta o tal, coge y se lo reserva para él, pues los demás no podemos usarlo. Entonces, bueno, ahí, como es un tema delicado, lo dejo para otra charla y hablaremos a un poco más de ello, pero pensad un poco en eso. Vale. Bien. Entonces, con todo esto que hemos hablado, ya nos vamos a ir un poco hacia materia. Me habéis visto que uso de vez en cuando la palabra libre, ¿no? Hablaba de hardware libre, de software libre, hablaremos también de conocimiento libre. Y entonces, pues vamos a ver un poco qué sería esto. La autogestión esta que hablamos estará delimitada por esa libertad de acceder a la tecnología, ¿no? y de usarla como nosotros queramos. Si no controlamos la tecnología, si no la conocemos y por ello no la controlamos, la tecnología nos va a controlar a nosotros. Y esto no es conspiración, esto son cosas que pasan, ¿no? Está a nivel día a día. Luego, tecnología libre, así en general,
licencial es la que permite a las personas su uso, copia, distribución, estudio, realización o mejora. Reutilización, perdón, o mejora. Es decir, si con esta tecnología, sean máquinas, programas o servicios, nosotros podemos usarlas sin que nadie nos diga, no, o que nos diga, no, en ese ordenador no, tú lo has comprado solo para ese, en este otro, si quieres, lo compras otra vez. O en este no te dejo porque lo que sea, ¿no? Porque no me gusta. Si podemos copiarlo y distribuirlo, es decir, yo tengo aquí una información, unos programas, unos tal, y se los puedo dar a cualquiera, y cualquiera puede aprovecharse de ello. Si podemos estudiarlo, es decir, podemos ver cómo funciona. Porque en el momento que podemos ver cómo funciona, otras personas pueden decir, pues esto le pondría no sé qué. O simplemente, mira, aquí hay un programa que está en inglés que bajo, pues lo voy a traducir al español para que lo pueda usar la gente de por aquí. Podemos hacer esa reutilización y demás. Y, por contra, llamamos privativo o privativa a todo lo contrario, a lo que no es libre. Es decir, cuando hablamos de estas cosas de software libre, etc., pues si no es libre, le llamamos privativo por el hecho de que nos priva de esa libertad. Y lo que he dicho antes varias veces, libre es una cuestión de libertad, no de coste. Es decir, cuando vamos a ir aquí pensando hacia tecnologías libres, no vamos a pensar en que nos salga gratis, que a veces también, pero no es necesario. Es que podamos usarlas como nosotros queramos. Y como el concepto de libre empezó con el de software libre, que es un concepto que viene de los años 80, y bueno, más que un concepto es un movimiento, y entonces vamos a ver primero como ejemplo el del software, que es la libertad de los programas, y a partir de ahí ya lo sacaremos al resto de conceptos. Vale, aquí hay, digamos, la parte más técnica de la charla, que voy a intentar explicarlo para que lo entienda cualquiera. Si os perdéis, avisadme. Pero en principio es sencillito. Aquí tenemos un señor programador que está haciendo sus programas. Los programas se redactan, digamos, en un modo texto, como si estuvierais redactando una receta de cocina. Ingredientes, 2 kilos de tomate, 1 kilo de no sé qué, tal y cual. Preparación, pues se cogen los tomates, se cortan en trozos. Un programa es algo muy parecido a eso. Y se escribe en el ordenador en un modo, digamos, de texto. Es decir, que un humano puede leerlo. ¿Vale? Ese programa se llama código fuente. Y son dos palabras que os digo porque van a intervenir luego, ¿no? en lo que veamos. Código fuente como código original, es decir, el programa original, ¿no? La receta. Este programa, no obstante, no está utilizable tal cual para el ordenador. Necesita de unos procesos. Aquí, los que sepáis un poco de informática, sabréis que esto no es del todo exacto, pero para los que no, os vale, ¿no? Digamos, este programa lo puede leer un programador, un humano no programador, pues diría que palabrotas, pero un programador lo entiende y un ordenador en principio no. Entonces, con ese programa, con el código fuente, no, por cierto, no confundir con una película que estrenaron hace un año o dos que se llamaba así y no tenía nada que ver con eso. Y ese código fuente, por una operación que se llama compilar, no tenéis que aprenderla, genera el programa definitivo, el que nos va a venir a nosotros para que lo usemos. Esto es como si en vez de compilar pusiera cocinar. Es decir, a partir de la receta la cocino y hago, por ejemplo, una tarta. ¿Vale? Entonces, el programa ejecutable o binario, el ejecutable, que eso se le llama normalmente, es la tarta, ya finalizada. Si me dice la tarta, no tiene otro plato. Y este programa es el que se entrega al usuario, o el que nos descargamos de internet, o el que vamos a una tienda a comprar. Es decir, se entrega lo que ha generado el ordenador, no lo que había escrito el programador. Esto, en principio, se lo queda ahí el programador. Bueno,
¿Qué pasa con esto? Que a partir del ejecutable no se puede modificar el programa. Esto es como si habéis hecho una tarta y en la receta no habéis puesto azúcar. Y entonces la tarta, por mucho que queráis, al final no le podéis echar el azúcar por encima porque lo de dentro no está dulce. Necesitáis volver a la receta, modificarla, volver a cocinarlo y volver a hacer una receta nueva. Bueno, con los programas pasa lo mismo. Imaginaros, por ejemplo, que lo que queremos es lo que os he dicho antes de traducción. Hay un señor que ha hecho un programa y lo ha hecho en inglés y las instrucciones salen en inglés y yo quiero traducirlo para que salgan en español. Con el programa ejecutable solo no puedo. Necesito el código fuente para modificar aquí el código fuente, volverlo a compilar y entonces ya me salen los dos idiomas. Y de aquí nos va a venir esa importancia del código fuente. Si al usuario solo se le da el ejecutable, solo va a poder ejecutarlo como está programado inicialmente. ¿Vale? Y la otra parte es que tampoco se puede saber todo lo que el programa hace. Es decir, una tarta o sobre todo una receta de cocina así un poco elaborada, si sois chef y no sé qué, pues a lo mejor probándola sabéis todos los ingredientes que tiene y en qué cantidad, pero es muy difícil. Necesitáis la receta original si queréis reproducirla. Con el programa pasa lo mismo. No sabemos lo que está haciendo. Entonces, cuando no sabemos lo que está haciendo, puede estar haciendo cosas que a nosotros no nos gustaría. Y esto tampoco es compilación, esto se hace. Lo más típico es esos programitas que os llegan por correo a veces de mira qué mono este payasete haciendo gracias y dices, pues un payasete haciendo gracias, sí, pero debajo te ha metido un virus que ha infectado el ordenador y tú no lo sabías. Tú has visto el payasete pero no has visto lo que hacía por debajo porque no tienes esa posibilidad de ver el código. Y entonces esto es lo que sería, digamos, un poco la definición muy por encima del software privativo, el que no podemos hacer todas esas cosas con él. Fijaros la diferencia. Aquí, este señor que está más contento, le hemos dado el programa y además el código fuente. A ver, la mayoría de los usuarios no son programadores, no se van a poner a ver el programa, me decían a mí. A veces me decía gente, ¿verdad? Pero yo para qué quiero el programa si no voy a programar. Tú no, pero hay mucha gente que sí. Es decir, sobre todo la gente que trabaja en software libre, hay mucha gente que se dedica a ver cómo están hechos los programas, mejorarlos, ver si tienen, a lo mejor, si estuvieran haciendo cosas que no deben, o si tienen problemas de seguridad, los arreglan, etc. ¿no? Entonces, si además del programa entregamos el código fuente, pues el usuario, o con algo que le dé el usuario a un técnico que sí que sepa, pues puede acceder a lo que había en el código original. Pero además necesitamos esta palabra que tenemos aquí de libertades. Es decir, como os comentaba, por las leyes de propiedad intelectual, etcétera, de los países, el autor es el único que tiene derechos sobre la obra que crea. Para que otros puedan usarla, se lo tiene que decir explícitamente. Es decir, tú tienes, con la ley de propiedad intelectual, el que ha creado algo tiene todos los derechos y nadie puede usar eso ni hacer ningún tipo de uso sin el permiso expreso del autor. ¿No? Entonces, esas libertades, de las que hablaremos ahora más en detalle, son las que van a garantizar de que, vale, tengo el código fuente, pero además te dejo el derecho a usarlo y a estudiarlo y a las cosas, ¿vale? Que si no, no valdría. Y con esto, así por encima, es una forma de explicar lo que sería el software libre, ¿no? Es decir, que entregue el código fuente y además nos entregue los derechos a usarlo. Y entonces, esas libertades, esos derechos, ¿cuáles son? Bueno, se han definido como 4, pero como lo han hecho informáticos, empiezan a enumerarlo desde 0. Tenemos la 0, la 1, la 2 y la 3. ¿Vale? La libertad 0 principal
es la de ejecutar el programa para cualquier propósito. Es decir, que cualquier persona pueda usarlo, eso primero. Que lo puedes poner en cualquier ordenador, que puedes hacer con él lo que quieras, porque hay programas que te pueden servir para darte una cosa. Y a lo mejor te dicen, no, te dejo usarlo para esto, pero para esto no. Y que esto no necesite un permiso expreso del autor. Es decir, el autor, cuando publica algo como libre, lo está diciendo de que ya tú puedes hacerlo sin pedirle permiso a él, no tienes que ponerte en contacto ni nada. Ni, por supuesto, pagarle por el uso, ¿eh? Es posible que te lo venda y te pague por el servicio, o sea, te cobre por el servicio, pero por el uso en sí y por los derechos no. Bien, la segunda libertad, la que hablábamos, de estudiar cómo funciona el programa y cambiarlo. Esto además, bueno, todo esto del software libre viene por un señor que se llama Richard Stallman y que un día se encontró con un problema porque una impresora no le funcionaba bien. Entonces, como era programador, dijo, pues esto puedo arreglarlo yo. Y se puso en contacto con la empresa de la impresora y le dijo, oiga, denme el código fuente que voy a modificar esto que no me funciona. Y le dijeron que tururú. No, eso es algo que nos pertenece a nosotros. No, perdón, yo he comprado la impresora y la posibilidad de usarla. Si resulta que no me funciona, pues quiero poder arreglarlo. Y bueno, el hombre cogió un rebote y montó la Fundación del Software Libre y es el pionero en todo esto y se dedica ahora a dar charlas por ahí y a difundir estas cosas, ¿no? Bueno, como veis, el acceso al código fuente es necesario, es decir, para alguna de estas libertades necesitamos tener el código fuente y no debe haber ningún tipo de limitación para que los estudie. Estas cosas que os pueden parecer muy sencillas, en realidad, bueno, más que sencillas como naturales, ¿vale? Pues cuando compráis un programa y os sale una pantallita y dice acepto las condiciones y tal, pues justo todo esto es lo que estáis diciendo que aceptáis que no. Aceptáis que no vais a estudiarlo, que no vais a intentar modificarlo, que algún día fijaros. La libertad 2, redistribuir copias. Bueno, esto ya es... es decir, esto a mí me viene bien, pues yo se lo paso a Ego para que también, luego si lleva, se lo puede pasar a los demás. Por supuesto, si paso las copias del programa, debo pasar también el código fuente para que puedan tener las mismas libertades que he tenido yo al cogerlo. Y la tercera, distribuir copias de sus versiones a terceros. Es decir, si yo ese programa en inglés lo he traducido al español, puedo distribuir esa copia en español para que otros puedan usarla. También se entrega el código fuente y además se cita al autor original y se dice esto viene de un programa que hizo tal y yo le he cogido y le he puesto, lo he traducido al inglés. Es decir, que no es que sea una apropiación indebida y cosas de estas, ¿no? Bueno, y así la frase en plan resumen, ¿no? En términos generales, los usuarios tienen la libertad de copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software. Y fijaros, esto lo dice la Fundación del Software Libre, y dice, con estas libertades los usuarios controlan el programa y lo que hace. Y como diríamos en esta aula, y no al revés. Vale, otro paso más, los archivos. Los archivos, sabéis que en los programas, vosotros por ejemplo, podéis escribir un libro, una carta, hacer unos dibujos, y eso se guarda en unos ficheros. Estos ficheros también tienen restricciones o no. Es decir, puede haber esos archivos, pueden estar en un formato cerrado en el que lo haya hecho una empresa y diga, y esto solo lo puedo usar yo, y punto. Entonces, se llama propietario o cerrado a un formato de archivo que está protegido por una patente o derecho de autor. ¿Vale? Es decir, Microsoft coge, hace sus formatos de archivo donde guardar vuestros documentos y esos documentos dice esto solo lo puedo usar yo. Normalmente eso tiene finalidades económicas, ¿no? Es decir, se patenta eso para que el que quiera usarlo lo pague
Y quien te dice eso, por ejemplo, lo que dice aquí, dice, en muchos casos no se cobra al usuario, pero sí a las empresas que comercializan productos que los usan. Por ejemplo, el formato de música MP3. Es un formato que tiene la patente de unas empresas y entonces a los usuarios les dejan utilizar ese formato, pero a los que hacen programas o dispositivos para reproducirlo, les cobran. Entonces, ¿esto cuál es el problema? En principio diría, normal, si quieren ganar la vida. Bueno, pero si alguien quiere hacer un programa libre para darlo para que cualquiera pueda escuchar eso en su ordenador, pues no puede. Porque las licencias están pensadas a unos precios para grandes multinacionales y un particular que quiera hacer un programita pues no puede hacerlo. También se utiliza como estrategia para dominar el mercado. Microsoft ha hecho esto, los que venimos de tiempos de muchos años hemos visto cómo iban cambiando los formatos para conseguir que solo funcionaran los suyos. Entonces, en el momento que un programa te viene un archivo de otro formato, ya no lo puedes ver. Pues esto ya no vale, pues venga, todo el mundo usa, ¿no? Incluso dentro de una misma compañía se usa mucho para vender versiones nuevas del programa. Es decir, muchos os habréis encontrado con que vais o sea, tenéis, por ejemplo, el Office de Microsoft y lo tenéis desde hace unos años, de repente os mandan un archivo que viene en el formato más nuevo y con vuestro Office antiguo no podéis leer esos archivos nuevos. Es una forma de decir, bueno, aquí o me estás comprando el programa, la versión nueva cada varios años, o no vas a poder seguir usándolo. Por contra, pues tenemos los formatos de archivo abiertos, es decir, los que están libres de restricciones legales y comerciales y que pueden ser usados por cualquiera. Prácticamente para cualquier necesidad informática tenéis formatos abiertos que se pueden usar. Esto además en el software libre es una ventaja porque los programas pueden compartir información. Por ejemplo, hay un formato libre de archivos que es un formato gráfico, el SVG, que se utiliza mucho para hacer dibujos vectoriales, carteles, que aquí tenemos a una cartelera experta. Y entonces este programa que estoy usando yo ahora para hacer la presentación lee también esos archivos. Con lo cual, no solo tengo los archivos para un programa, sino que otros programas pueden utilizarlo. Y en este programa de hacer presentaciones, pues yo puedo intercambiar distintos tipos de formatos. Puedo poner dibujitos, puedo hacer animaciones, puedo poner textos. Otra cosa es que también sabemos que hay información almacena, porque los formatos abiertos siempre se ponen en un formato que se llama legible por humanos. Es decir, en algunos formatos de los propietarios lo que hacen es poner códigos que para ellos dentro del programa los interpretan, pero alguien que vea ese archivo no sabe lo que está guardando ahí. Y luego otra ventaja, que es un poco lo que os decía, este programa que utiliza además archivos gráficos, porque no es un programa gráfico, pues puede no solo leerlos, sino que el código de los programas para usar esos archivos ya lo ha hecho otra persona y entonces para incorporar este programa no hay más que cogerlo y ponerlo. Es decir, un programador no tiene que reinventar la rueda cada vez que va a hacer algo. Vale. Y con todo esto, pues estamos hablando mucho de máquinas y de programas, pero falta un punto, y es qué es lo que hacemos ahora con estas máquinas. Porque nosotros usamos unos programas, pues, por ejemplo, yo uso un programa para esta presentación, ¿vale? Y vosotros podéis hacer un programa para escribir un libro, podéis hacer fotos, retocarlas en el ordenador, etc. Todo eso que generamos con las máquinas, al fin y al cabo es conocimiento, es cultura, ¿no? Son obras culturales y nos queda la siguiente duda. Si yo he podido hacer esto gracias a unos programas que otra gente ha declarado como libre para que puedan ser utilizados,
tal, pues a lo mejor yo lo que haga con esos programas también puedo declararlo como libre y que otras personas puedan utilizarlo. Entonces, esto es lo que sería el conocimiento o cultura libre. Normalmente, sobre todo viniendo del inglés, se utiliza la expresión cultura libre. A mí me gusta más la de conocimiento, ¿no? Un poco por reminiscencias de que parece que cultura últimamente es una industria y a cánones digitales y esas cosas, pero bueno, cualquiera de las dos. Entonces, esto es lo que se estaba contando. De la misma manera que unas personas se dedican a hacer programas libres, incluso ordenadores libres, podemos hacer lo mismo con lo que nosotros generamos con estos programas. Y sobre todo por lo que os decía antes, de que si la propiedad intelectual tal como está concebida ahora se hubiera puesto desde el principio de los tiempos, pues no hubiéramos avanzado. Es decir, la humanidad ha avanzado porque ha habido gente que ha tenido unos conocimientos que los ha puesto a disposición y otros con esos conocimientos han creado otros. Lo que os comentaba, la ley de propiedad intelectual, eso pasa en la mayoría de los países, entre comillas, occidentales y casi todo el mundo, tienen un artículo, el nuestro está en el primero, que dice que la propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación. Y luego le garantiza todos los derechos sobre la misma, es decir, y además dice que es irrenunciable. Es decir, que si yo hago algo, no puedo renunciar a decir esto no lo he hecho yo, ¿no? Lo he hecho yo y tengo todos los derechos sobre ello. Lo cual, si cualquiera de vosotros quisierais, por ejemplo, usar esta presentación, no podríais. Es decir, me tendríais que pedir permiso a mí. Y a partir de ahí es donde se establece, bueno, pues te lo doy pero me pagas, o te lo doy pero X. Bien, entonces, para solucionar esto, se creó el concepto de copyleft. Sabéis que en inglés existe la expresión copyright, que en España, en realidad, la legislación española no existe como tal, existe un equivalente que se llama derecho de autor, que sería el equivalente al anglo copyright, y entonces, en vez de copyright, se llama copyleft, left en el sentido de dejar, y aquí el hombre este que os he dicho, Stallman, cada vez que lo cuenta, se parte, porque en inglés decir copyleft es decir izquierdo de copia, en vez de derecho de copia, es decir, izquierda de copia, y por lo que se ve en inglés debe ser divertidísimo. Y le veis ahí, ¡oh, izquierda de copia! Entonces, bueno, en inglés a lo mejor. Pero es un doble sentido en cuanto a que left, aparte de izquierdo, pues es dejar, ¿no? Dejar copiar. Y entonces, esto se basa en la legislación española, en la de cada país, y de la misma manera que el autor tiene todos los derechos, dice, pues entonces el autor puede cederlo. Y entonces, a partir de ahí se crean unas licencias en las que dices, pues bueno, yo tengo todos los derechos sobre esto, me reservo algunos, pero otros los cedo. Y normalmente te reservas, sobre todo, por esto de que el autor es el único que puede dar derechos, te reservas la autoría, le llaman la atribución, es decir, vale, tú puedes usarlo, pero lo he hecho yo. Y a cualquiera que vea lo tuyo, le tienes que decir que lo he hecho yo. Esto en realidad hay gente que lo ve como una medida ética, es decir, reconocimiento al autor, pero realmente lo que va detrás es que es lo único que permite que el autor pueda dar esos derechos, solo el autor original. Bueno, y esto lo voy a pasar un poco rápido, para no enredarme mucho, porque es más o menos lo mismo. Igual que hemos visto las libertades de los programas, vemos las libertades de las obras culturales. Es decir, de textos, fotografías, arte, ciencia. Primero, libertad de usar y ejecutar la obra. Ejecutar porque a lo mejor es un vídeo, pues bueno, tú puedes ejecutarlo, ¿no? Se debe permitir que el licenciatario haga cualquier tipo y no debe haber ninguna excepción. O sea, una obra es libre, para empezar, si te dejan usarla. Segundo, que puedas estudiarla. Que, por ejemplo, si es un vídeo o una fotografía, pues puedes decir, esto se ha hecho de tal manera, voy a hacerlo yo igual. Que puedas redistribuir copias. Y aquí eso es muy importante. El redistribuir copias, las copias pueden venderse, intercambiarse o darse gratis.
Esto es algo que veremos a continuación, que es uno de los grandes problemas que tenemos en los proyectos libres, que parece que la frase no comercial pues no está muy bien entendida. Y parece, vale, yo te dejo usar esto, pero no para usos comerciales. Si no lo dejas usar para temas comerciales, al final no vamos a poder usarlo para casi nada. ¿Por qué? Porque normalmente identificamos el tema comercial como una gran empresa que se va a forrar a nuestra costa. Eso no veremos que no tiene sentido. Alrededor del software libre, por ejemplo, se crean las distribuciones de Linux, que son empresas que se dedican a empaquetar el Linux para distribuirlo. Y esas empresas pueden darlo gratis o pueden vender servicios por ellos, etc. Estas empresas son como cuando aquí se monta una cooperativa agroecológica o cosas parecidas. Es decir, no son normalmente, salvo una excepción, multinacionales ni cosas de estas. Y si no fuera, o sea, si tuviéramos esa restricción en el software de que no se podía hacer uso comercial de ello, Linux, por ejemplo, no podría existir. Porque no podría haber estas empresas que lo utilizaran para esas cosas. ¿Vale? Por otra parte, estamos hablando de compartir nuestro conocimiento y nuestras posesiones con el resto de la humanidad. Entonces, tampoco tiene mucho sentido el decir, bueno, puedes usarlo, pero no venderlo. ¿Por qué? ¿No? Aquí un señor se puede ir a África y ponerse a vender copias de las cosas que hemos hecho. Sobre todo porque a lo mejor tiene unos costos, ¿no? Pero bueno, pues yo, como me ha salido gratis porque lo ha hecho otra persona, pero tengo que imprimirlo, tengo que repartirlo, ¿no? Y la libertad de distribuir obras derivadas. Es decir, no solo eso, imaginaros que una foto, pues la quieren pasar a blanco y negro. O que a partir de esta charla que he dado yo y que he colgado en internet, otro señor quiere hacer algo más grande, un curso de varios días y tal. Puede coger lo mío y decir, y a partir de esto otra cosa, o modificar las cosas que no le gusten. Va siempre a poner una referencia al original. Es decir, que va a quedar claro lo que había hecho yo y lo que ha hecho él. Con lo cual no hay un problema de, digamos, de apropiación, ¿no? De que si yo aquí digo esto es muy bueno, que el otro diga pues esto es muy malo y parezca que yo he dicho que era malo. No, o sea, se va a ver el original. Vale, y con esto, a ver, que levanten las manos los que han oído hablar de Creative Commons. Vale. Como veis, hay gente que lo conoce. Creative Commons es una fundación sin ánimo de lucro que se creó para, digamos, distribuir las obras culturales con una licencia que se ajustara a la legislación de cada país. ¿Vale? Estos señores proporcionan unas licencias que tú te acoges a ellas y eso pues te vale, digamos, para ir a un presunto juicio o cosas así. En estas licencias, digamos que es en las que tú, en base a tu artículo de la ley de propiedad intelectual y otras leyes que entran, das esos derechos que, digamos, permites o cedes a otras personas. Te reservas algunos, que lo más normal es la autoría por lo menos, que digan que es tuya, y sin embargo dejas que los copien, los usen y tal. Es decir, haces un documento por el cual tú a cualquiera que quiera usar eso se lo das. Y por ejemplo, si tú tienes una página de internet, un blog o tal, pues dices, todo esto que tengo aquí colgado está bajo una licencia tal que permite hacer estas cosas. ¿Vale? Entonces, con eso se cumple lo que decían antes, de que para que una obra sea libre no tienen que pedir permiso al autor, sino que el autor ya está dando el permiso para que lo use. Entonces, esto se ha hecho muy famoso, pero a Creative Commons se le critica mucho, y yo soy uno de ellos, y en general la gente que está más metida en el software libre, porque han dejado ahí una ambigüedad, ¿no? Ellos proporcionan, dependiendo de los derechos que quieras ceder, varios tipos de licencias. De hecho, hay 6 licencias principales, pero lo que no dicen es que de esas 6 licencias, 2 de ellas son las únicas que son libres. Las otras 4 no son libres, no dan los derechos que habíamos estado viendo.
Entonces, ¿qué ocurre? Que la mayoría de la gente identifica Creative Commons como libre. Se cree que solo por ser Creative Commons es libre. Entonces, primero está el que usen licencias que no lo son. Pero hay algunos que simplemente a veces ponen este cartelito de Sunrise Reserved, algunos derechos reservados, con el CC y dicen esto está con Creative Commons. Si no especificamos qué derechos cedemos, estamos igual que al principio, tenemos todos reservados, con lo cual el simple hecho de poner eso no vale para nada. ¿Vale? O sea, si os dicen esto lo vamos como Creative Commons, le dicen ¿Creative Commons qué? ¿Vale? No vale estas secas. Bueno, ya me he sacado aquí el sellito este de privativo. Vale. Las licencias de Creative Commons. Vamos a ver. Si os fijáis, las vamos a ver en detalle, pero cada una cede más derechos, o sea, restringe más derechos, ¿no? La primera, que suele ir con este logotipo, es la de atribución. Y esta lo único que pide al que lo use es que reconozca al autor. Es decir, que si alguien usa esta presentación que he hecho yo, que diga, esto lo he hecho Colegota. ¿Vale? Entonces, esto en principio es libre, porque no tiene ninguna de las otras restricciones que habíamos visto antes. Esta segunda dice atribución, es decir, lo ha hecho Colegota, y compartir igual. Compartir igual significa que si alguien usa esto y hace modificaciones, o lo usa para algo más grande, etc., esas modificaciones las tiene que compartir con la misma licencia, para que las personas que reciban esas modificaciones tengan las mismas libertades que yo había dado. ¿Se entiende este concepto? Es decir, yo permito que hagan cualquier copia con tal de que me digan que lo he hecho yo, porque soy el que puede dar esos derechos, y que además que también lo compartan con esta licencia libre. Es decir, que no venga alguien y diga, ahora yo cojo esto y con esto voy a hacer un programa privativo en el que no voy a entregar ni el software, o esto mismo, pues le voy a prohibir lo que yo he hecho, así como yo, Colegota, había dado esto como libre para que lo usara cualquiera, que el que lo use y lo modifique no coja y diga, pero lo que he hecho yo no se puede modificar. Lo que había hecho Colegota sí, lo que he hecho yo no. Para eso no trabajamos, ¿no? O sea, damos algo para que los demás puedan usarlo igual. Entonces esto es lo que se llama la cláusula de seguridad. Es decir, permite que los resultados que se obtengan de él sigan siendo libres. ¿Vale? Para la mayoría de la gente esta es la licencia ideal. Esta también es libre, pero esta permite que al señor que haga un trabajo a continuación diga, pero esto yo no lo dejo usar a nadie. Puedo decir que el original lo había hecho Colegota, pero lo que hago yo solo lo voy a usar yo. Entonces, es preferible, aunque las dos son libres, es preferible esta. Y luego las demás las voy a pasar un poco rápido. Atribución no derivadas es, vale, puedes usarlo, pero no puedes hacer obras derivadas con ellas. Es decir, si esto está en inglés no lo puedes traducir al español, si es una foto no la puedes pasar a blanco y negro, etc. Es decir, si no me deja modificar el trabajo, perdemos esa libertad. Lo de no comercial es lo mismo. Si lo pongo con no comercial, es decir, que solo pueden usarlo sin usos comerciales y con usos comerciales me tienen que pedir permiso a mí, entonces resulta que perdemos lo primero de que no hay que pedir permiso al autor. Es decir, la obra no la puedo usar tal cual, tengo que ponerme en contacto con el autor si es que lo localizo y decir que me autorice. Y si me autoriza, a ver en qué condiciones, si puedo usarlo o no. Esto no quiere decir que las cosas sean buenas o malas. Es decir, alguien por el hecho de vender cosas no está haciendo algo malo. Estamos viendo una forma de ser que, digamos que da preponderancia al compartir, al verbo compartir y a la palabra libertad frente a hacer negocio. Pero eso no quiere decir, por mucho que me veáis así a lo largo de la charla, que los que venden estas cosas sean mala gente. Ahora que nosotros son mejores.
Bueno, atribución comercial y compartir igual, pues lo mismo. En el momento que dice, vale, no puedes usarlo más que sin uso comercial y además tienen que ser las obras derivadas también sin uso comercial. Pues seguimos con que no es libre. Y este último, de atribución no comercial ni derivadas, es decir, que me tienes que decir que es mío, pero no puedes usarlo, por ejemplo, ponerlo en una página, en un blog, si tenéis publicidad o algún otro medio de ingresos, eso se entiende como un sitio comercial. No podríais poner algo que tuviera esta licencia ahí. Entonces, no puedes hacer uso comercial y tampoco puedes hacer obras derivadas, es decir, no puedes modificarlo. Realmente, con estas licencias, las que están en rojo, lo que estamos haciendo es propaganda gratis al autor a cambio de nada. Es decir, estamos haciendo publicidad, hay un tío que ha hecho esto, pero prácticamente no nos deja hacer casi nada con ello. Bueno, esto, que aunque algunas de las Creative Commons no libres tienen algunos derechos reservados, no se pueden usar y compartir por los proyectos libres. Esta frase la puse porque en el sello fue muy deprisa, puse todos los derechos reservados, en realidad es muchos derechos reservados. Pero bueno. ¿Qué ocurre? Yo, por ejemplo, trabajo en algunos proyectos libres con este de la camiseta, que trabajamos con licencias de compartir igual y de atribución compartir igual. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros permitimos que nuestro trabajo se haga lo que quiera con ello. Es una parte de fotografía y otra parte sobre software libre, ¿no? Entonces, los manuales que hacemos y estas cosas, permitimos que se haga con ello lo que se quiera. Pero, ¿qué ocurre? Si alguien ha puesto por ahí otro manual interesante con una licencia de estas, nosotros la podemos poner en nuestra página, porque tiene esa licencia. Si tiene una licencia de estas, como nuestra página, la licencia que tiene es de que puedes hacer lo que quieras con ella, este tipo de cosas no lo podemos usar. Con la Wikipedia pasa lo mismo. La Wikipedia, si tiene una licencia como esta, una ISO, si tuviera cualquier otra, no podría ser utilizada por ahí para cualquier cosa. Y lo que se intenta con ello es divulgar el conocimiento, ¿no? Entonces, ya lo cuento. Sí, es que en principio, con las libertades culturales que has explicado antes, yo entiendo que la de YSA tampoco es libre, porque si yo tengo que ser libre de poder distribuir, utilizar y hacer copias, ahí no se está diciendo que yo pueda luego sacar un beneficio y hacer mi propia... O sea, no estoy siendo libre para poder utilizar la licencia que yo quiero utilizar. Sí, puedes usar, puedes obtener beneficio. Ahí si se yo tengo que seguir utilizando la misma licencia de la persona que ha hecho originalmente esa obra, si yo hago una obra derivada y quiero distribuirla, no tengo libertad para poder elegir la licencia que puedo utilizar para poder distribuir esa obra derivada. Efectivamente, no tienes libertad para usar una licencia privativa. Eso es. Eso es. Y ese es el debate que hay entre los partidarios de este y de este. El día que tratemos este tema a fondo, entramos más. Es un poco jugar con las palabras, ¿no? Entonces, yo no soy libre de hacer con esto algo que solo pueda venderlo yo. Pues, entre comillas, no. Es decir, no eres libre de hacer esclavos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tampoco es eso. Tampoco es eso. No, ya lo sé. Es una forma de exagerarlo. No, sí. Porque tampoco sería libre de utilizar la que solo va. Sí, la que solo va y puedes hacer lo que quieras con ella. No. Lo único que tienes que hacer es decir que el autor es fulanito. Pero si yo parto de una obra que sea YSA, yo no puedo licenciar la BAI. Porque entonces... No, es por lo que he dicho, a esto se le llama la cláusula de seguridad para asegurar que la obra sigue siendo libre. Sí, pero yo no tengo libertad de elegir qué licencia puedo utilizar. Es decir, uno de los pilares de la cultura libre, que es que yo sea libre de distribuirla, no lo estoy cumpliendo. No, cuidado.
ahí está la diferencia. Los pilares de la cultura libre es que respete las 4 libertades. Correcto. Entonces, si tú haces algo, como por ejemplo meterle uno derivadas, estás violando las 4 libertades. Claro, O sea, el concepto de libertad a secas es diferente del concepto de libertades del software o de libertades de las obras culturales. Ujú. O sea, tú aquí lo que estás diciendo es, tienes que, o sea, puedes hacer lo que quieras con esto, pero siempre que sea libre. Eso cumple las 4 libertades de la cultura libre. Otra cosa es que tú entiendas que no cumple tu libertad. Y por eso está el debate que ya digo, no es que lo vayamos a resolver aquí, es algo como lo de Real Madrid-Barça o otro punto de vista. cosas parecidas, ¿no? Se entiende el concepto de lo que plantea. No, porque es interesante, es algo que está ahí. Es decir, ¿yo soy libre para hacer cualquier cosa? No. Estamos hablando de que te ciñes o no a las 4 libertades del software, a lo que se ha definido de las obras culturales, a lo que se ha definido como libre. Lo que pasa es que hay personas que dicen, ay, yo no soy libre de hacer esto de otra manera. Vale, con tu libertad como persona, sí. Con la libertad de las obras culturales, no. Y ahí está un poco el dilema. Pero insisto que incluso en Fotolibre hay gente que usa esto. Pocos, pero vamos. Y que es un debate de estos eternos. ¿Solo las has puesto? Sí, yo tengo un blog, y Espera, ¿me dejas eso para el final? Y termino la charla, que si no... vale. Porque a eso, digamos, esa parte de más debate, o sea, más que duda, ¿no? Entonces prefiero terminar de dar la charla y que estamos acabando ya. Bueno, esto me lo voy a saltar, es un poco de explicar cómo funciona todo, pero bueno, así por encima, simplemente aquí tenéis en amarillo unas personas, es decir, el software libre, hay una comunicación entre desarrolladores y usuarios, los programadores ponen sus cosas en internet, los usuarios damos opiniones, sugerencias, decimos me falla esto, lo corrigen, contestan y tal. Hay gente que da soporte, es decir que, por ejemplo, en Fotolibre pues tenemos soporte sobre el libro y tal, y entonces que la gente dice, ay, tengo una duda aquí, y otros contestan, y es un poco cómo funciona. Esto de que es una forma ética de entender el software, que tiene unos valores de creatividad, esto lo vemos luego en una transparencia. Y un poco, bueno, esta está bien si tuviéramos más tiempo de verla. Vale, así por encima, ventajas de usar el software libre. Primero, el software libre lo podemos usar o bien en nuestros ordenadores o bien a través de servicios. Es decir, todo esto que llaman redes sociales y demás, pues puede ser con programas libres o no libres. Si los programas no son libres, pues ya sabéis lo que pasa, que no sabemos lo que hacen, etc. Entonces, si usamos software libre, ¿qué ventajas tenemos? Pues primero, confianza. Sabemos que el programa o el servicio hace lo que dice que hace y no otras cosas. Porque está el código fuente por ahí y hay gente que se encarga de revisarlo y demás. Fiabilidad. Esto se hace de forma colectiva, o sea, sobre todo los proyectos grandes los hacen entre muchas personas, cualquiera puede colaborar, en cualquiera de los programas libres se puede meter y decir, oye, esto tal, esto cual, y ver, oye, esto puede fallar. Son aplicaciones muy fiables y también muy seguras. Es decir, hay gente que está viéndolas continuamente y dice, uy, por aquí te podrían meter un virus o una vulnerabilidad y tal, y entonces eso se corrige y automáticamente tú a los pocos días tienes en tu casa la versión corregida y actualizada. Crecimiento, lo que decía antes. El esfuerzo que se hace en unos programas luego se puede aprovechar para otros. Es decir, un señor que vaya a hacer un programa de presentaciones no tiene que preocuparse de la parte de gráficos porque ya la ha hecho otro, la coge y lo pone. Facilidad y economía de acceso. Primero, que podemos acceder a todo esto a través de internet o, como se permite hacer copias y tal, pues un amigo, un compañero nos puede pasar una copia del programa o del sistema o de lo que sea. Y normalmente, aunque
no tiene por qué ser el software gratis, pero suele serlo, ¿vale? El software libre no siempre tiene que ser gratis, pero suele serlo. Soporte, pues que tienes ahí un montón de gente que te puede ayudar. De hecho, bueno, aquí en el aula la idea mía es poner también algún sistema de soporte, igual por un foro o por algo, pero que la gente que venís a las clases pues podáis hacer consultas y os contesto y tal. Pero aparte de lo que hiciéramos aquí, para cualquier cosa que necesitáis, entráis en internet, buscáis vuestro problema y os sale un montón de sitios donde os pueden echar una mano. Gestión local. El software libre no depende de que venga una empresa a ponernos sus técnicos, a hacernos sus cosas. Se puede contratar a gente de la zona y digamos que cualquiera puede acceder a él. Y entonces cualquiera puede programarlo, mantenerlo, etc. Y continuidad. Muchas veces los programadores que empiezan con un programa desaparecen, dejan de mantenerlo y los usuarios del programa se quedan colgados. Si es software libre, como el software es público, pues hay otro que se hace cargo de él y siguen con el programa. Eso se da muchísimo. Y lo que me gustaba a mí de un poco las conclusiones que sacáramos de este aula, ¿no? La ética de lo libre y lo privativo. Lo libre, primero, respeta la libertad de las personas de elegir qué sistemas o servicios quieren usar. No te impone. Te dice, bueno, aquí tienes de todo. De hecho, en Linux tenéis ahí para elegir programas de todo tipo para la misma cosa. No tenéis por qué coger un programa, tenéis para elegir casi siempre. Se basa en la comunidad, es decir, en esto que ya digo son ideas que vienen de los años 80, siempre se ha predominado la idea de comunidad, como un entorno de trabajo horizontal, es decir, todos trabajamos al mismo nivel, desarrolladores, usuarios, la gente que da soporte, la gente que vende, la gente que compra. Estos trabajos son públicos, es decir, lo que nosotros hacemos lo publicamos para que cualquiera pueda acceder a ello. Y sus resultados también. Es un poco lo que hablábamos antes. Si digo que, además de hacerlo público yo, lo que hagas tú con ello sea público también, aseguramos que todo sigue siendo público. Mientras que si alguien coge y dice, pues yo lo cojo, pero esto lo escondo. Eso lo han hecho muchos desarrolladores de grandes empresas que han cogido partes de software libre, las han metido en sus programas para utilizarlas y sin embargo esos programas no dejaban usarlos, copiarlos y demás. Y bueno, a veces, como se pilla antes a un mentiroso que un cojo, no sé, pues se acaban. Siempre hay gente que lo ve y dice, aquí estás usando esto. Y luego, respeta la privacidad de las personas. ¿Vale? O sea, eso es un concepto que va más hacia servicios que hacia software, pero también que esto es sagrado para el mundo del software libre, la privacidad. Si os fijáis, me he permitido poner en negrita algunas palabras que os sonarán, ¿no? Libertad, comunidad, horizontal, público, hablamos mucho de lo público y lo privado, inclusividad, eso me he saltado. Se trabaja por una discriminación e inclusividad para que todas las personas tengan acceso a él. Es decir, software libre se traduce a 200 idiomas, incluidos los que hay dentro de otros países, como pueden ser aquí gallego, euskera, catalán, etc. Se hace para que todo el mundo pueda tenerlo. Se procura que cualquier persona que tenga cualquier ordenador pueda tener los mismos programas que otros. Mientras que lo privativo, los malos, primero, busca beneficiarse de las personas. Es decir, van a sacar dinero de ti y a sacar a lo mejor más cosas que dinero. O sea, no es respetar tu libertad, sino decir, a ver, ¿yo qué puedo sacar de esto? Es un modelo vertical, es decir, el proveedor pone las condiciones, ¿no? Dice, vale, tú vas a usar ahora esto y luego no sé qué y luego tal y lo vas a usar de otra manera.
está lleno de secretismo y patentes, o sea, todo lo contrario a lo público, ¿no? O sea, vale, yo hago un programa, me lo guardo aquí para que solo pueda usarlo yo y solo pueda hacer copias yo, etc. Predomina lo comercial y los resultados a corto plazo. Los usuarios con poca cuota de mercado son discriminados. Es decir, si tú, o sea, para un programa no eres interesante, por ejemplo, ahora ya, y por leyes públicas, los programas de grandes empresas como Microsoft y otras se traducen a todos los idiomas y se adaptan para que el teclado lleve la ñ y esas cosas y tal. En un principio, el mercado en inglés les gustaba para forrarse y no hacían eso. Y luego las lenguas autonómicas, aquí tardaron en meterlas también, ¿no? Entonces, van a decir, bueno, a ver, esto tiene venta, porque, por ejemplo, en software libre hay mucha gente que dice, yo soy aficionado a los GPS, me hago un programa de GPS y lo doy para que la gente pueda usarlo. En una empresa, lo primero que se plantean es cuánta gente tiene GPS, porque ahora, por ejemplo, hay muchos, porque casi todos llevamos en el móvil, pero hace unos años había muy poca gente con GPS, entonces esos programas no eran rentables porque iban a vender muy poquitos, con lo cual, ya digo, está orientado al resultado a corto plazo. Y se comercia con la privacidad y la dignidad de las personas, que es lo que he dicho antes, con el tema de cuando damos nuestros datos y los servicios que usamos por ahí y todo eso. Vale, esto me lo voy a saltar, lo vemos otro día, os iba a contar un poco, es que depende un poco, son las 2:10. ¿De cuánto tiempo disponéis? Quiero decir, por lo menos un cuarto de hora, 20 minutos lo daría para el debate. Si queréis, hablo 10 minutos más o empezamos el debate yo. Empezar el debate, Sí, hay mucha información por un día porque, a ver, esto va a ser lo que tratemos en el aula, ¿no? Entonces quería daros una panorámica y es difícil digamos, el acortar, porque son temas todos que hay que explicarlos así con detalle y eso. Yo quería haberme quedado en hora y media, pero bueno, nos hemos pasado un poco. Bueno, si empieza un poquito más tarde, por eso si no traes esa cosa perfectamente. No, lo que quedaba ahora era un panorama de decir las posibilidades que tenemos en la realidad, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que se puede dejar con para podría. Claro, el próximo día dices con eso y nos sirve como de repaso de lo que hemos pensado hoy. Vas a tener que dar muchas, ¿eh?